A ver, vamos a empezar a grabar. Perdón, vamos a empezar el repaso. Bueno, ya hemos visto dos temas, el estado de la materia y la división. ¿De acuerdo? Obviamente, como me dijeron por ahí, en división voy a poner ejercicios, ¿ya? Para determinar la atomicidad y la composición elemental. ¿Ya? ¿Se acuerdan o no? Sí, eso lo hicimos. Sí, profesor. Sí, pero Claro. dejó tarea. Claro. Ya dije que 20 de esos vale un punto, ¿no? Resuelve los 20 y te vale un punto. Porque está ¿Cómo, fácil. profe? Tampoco. Eso. Claro, pues 20 un punto suficiente, ¿o no? Tampoco, pero A ver, pensé que era cada uno 5. cada uno 5, dice. A ver, Fátima, tu cámara. ¿Quién más no está con cámara? ¿Todos? Fátima, tu cámara para la asistencia. ¿Ya? A ver, ahí vamos a aprender un pequeño detalle que no, aún no se las he puesto, ¿ya? Pero ahora lo vamos a ver. Byron, tu cámara. Ahí está Byron. ¿Ya? A ver. Ya han practicado, ya está con paréntesis, ¿ya? Ahora voy a poner un ejemplo adicional, ¿ya? A ver, pero primero quiero, o no, primero vamos con eso, mejor, vamos con eso, de ahí ya les digo un poco de la teoría. A ver, miren, a ver, todos en su blog quiero que me hagan esto. A ver, me determinen la composición elemental, voy a poner C nada más, composición elemental, y la composición atómica, o la atomicidad. Y recuerden que me tienen que decir la atomicidad, por ejemplo, pentatómica, diatómica, triatómica, atomicidad. A ver, todos. Punto adicional al que me lo termina. O elijo un voluntario. Ya, no apaguen sus cámaras. ¿Por qué apagan sus cámaras? Camila, tu cámara anda trabajando. A ver, Sí, ahorita profesor, voy a tomar agua. no importa. No te vas a ahogar por tener la cámara prendida. Ya, pero Lorena, a ver, Lorena, si quieres participar, he dicho por micro. Nadie me escribe al chat. Profesor, terminé. ya terminé. Yo terminé, profesor. Terminé, profesor, yo terminé. Profe, yo lo dije primero, por eso no Ah, es Yo fácil. también, yo también. ¿Buscamos voluntario? A ver, ¿buscamos voluntario? ¿O no? Sale 7. Camila, ¿acabaste o todavía? Todavía, profesor. Apúrate, apúrate. De repente Yo tú eres dije primero, sorteada. profesor. Profesor, ya Yo también. Profesor, en el video está grabado, profesor. Ya, a ver. ¿Voluntario o sorteo? ¿Qué dicen? Bueno, Profe, si no me dije Sorteo, sorteo. Sorteo. voluntad. Sorteo. Miguel, dime. Profe, pero no vaya a decir un Sorteo, número. profe, Y, sorteo. A ver, vamos a profe, ver. no vaya a decir un número y me vaya a elegir a mí. En todos va a salir Fabricio, en todos va a salir Fabricio. Sí, No sabemos cómo estará la suerte hoy día. Camila, ¿acabaste o te has ahogado con el agua? Ay, profe. A ver, Camila. Ahorita Camila, lo veremos. tú sabes esto, Camila. A ver, ¿cómo era? ¿Te acuerdas? Me vas a dictar nomás. ¿Yo, profesor? Tú, pues, ¿quién más? ¿Hay otra Camila? No, pero depende. A ver, Camila, Ya. dígame. Composición elemental, ¿cómo era? ¿Te acuerdas? Camila, se desmayó, Sí, creo. profesor. A ver, díctame. Composición elemental. Eh, ¿Es en la H, profesor, el 4? La composición elemental. Los elementos químicos, pues ya te olvidaste. No, A ver, dime, pues. ¿Quiénes son los elementos? Miguel, deja de señalar. ¿Quiénes son, Camila? Dime. ya, profesor, la H y este 4.
Los elementos. ¿Quiénes son los elementos, Camila? Acá, todo este compuesto. ¿Quiénes son los elementos? Dime cuáles son los elementos. ¿Te acuerdas o no? ¿Qué tal si ese viene en el examen? Esas son una de las 20 preguntas y por esa mala ya no te sacas 20. O un punto. Digo. Profesor, la composición elemental. Claro, pues ¿cuál es? Eso, Ya es. composición elemental. Por eso he puesto CE, para no escribir. Dime a ver, Camila. H. H, ya, ¿qué más? Profesor, ese es O, una D. Este es O. Ya, O ¿O qué más? y H. H. ¿Y esta C? Ya, la C también yo pensaba que era un paréntesis. No es la C. Ya. Y otro H. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profesor. ¿Me salió así? Sí, profesor. ¿Sí o no? Sí, profesor. Profesor, Benjamín, ¿te salió así también? Acá hay un detalle. Yo ya no puedo repetir, pues ya coloqué una H, ya no puedo repetir. Profesor, pero acá hay otra H. Sí, pero en la composición elemental solamente se considera una vez. Por ejemplo, En atomicidad. yo tengo esto, mire. Imaginen. Oh, ¿cuántos elementos hay? 3. 3. ¿Ah? 3. ¿Cuáles son? C, Carbono, H y O. hidrógeno y oxígeno. H. Por rayar Miguel, menos 4 puntos. A ver, claro, son diferentes. Profesor, acá se repite. Para la composición elemental, para los elementos no me importa. Solamente lo considero una vez. Ahora, ¿dónde sí me importa? Cuando hablamos de atomicidad. Porque en atomicidad, vamos acá a analizar los átomos. Atomicidad. La atomicidad, ¿cómo era? La atomicidad era, acá está el número 1, acá está el número 4, acá está el número 1 y acá también está el número 1. Entonces yo digo, un átomo, yo voy a poner AT nada más, ustedes completarán, de carbono. 4 átomos de hidrógeno. Un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno. Y voy a sumar. 1 más 4, 5, más 1, 6, más 1, 7. 7 átomos en total. Profesor, sería una molécula heptatómica. Claro, en total. Sería heptatómica, como dijo Sergio, ¿no? Heptatómica. Ustedes ya lo completan. Pero, profesor, yo también pude haber sumado 4 más 1, 5. Y ponía en vez de 4, 5. Es válido. ¿De acuerdo? Pero el resultado tiene que ser el mismo. Lo pueden hacer paso a paso o juntando. ¿Me entendieron o no? Sí. Camila, profesor, que aunque tengan igualito elementos, se puede sumarse, ¿no? en el caso de elementos, no. En el caso de elementos, yo los considero una vez nada más. Camila, ¿entendiste, Camila? Sí, profesor. Cuando yo tengo elementos iguales, por ejemplo, voy a poner otro acá. Supongamos que yo tenga NH2, NH, O, por ejemplo acá.
tengo elementos nitrógeno, hidrógeno, acá es H, no es 4, otra vez nitrógeno, otra vez hidrógeno y oxígeno. ¿Cuántos elementos diferentes tengo? Tengo 3 elementos diferentes. Pero en la atomicidad, yo sí considero a toda la molécula. O sea, acá hay un átomo, acá hay 2, acá hay 1, acá hay 1 y acá hay 1. 3 más 1, 4, más 1, 5, más 1, 6. 6 átomos en total forman esta molécula. ¿Me entienden? Una cosa son los elementos y otra cosa son los átomos. En los elementos yo no puedo repetir. Yo considero nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Profesor, pero acá hay otra N y acá hay otro hidrógeno. No me importa. En los elementos no me importa. ¿Sí? ¿Todos? ¿Entendieron o no? Sí, profe. Sí, profesor. Si así viene en el examen, tengan cuidado. Lorena, tu cámara. Camila, tu cámara. Para saber si han entendido o están con cara de asustados. José se ha desmayado, creo, porque ha apagado su cámara. Profe, no se entiende nada, profe. ¿Qué fue, Fabricio? No entiendes nada. Profe, ¿No se entiende, Fabricio? no, profe, o sea, se entiende, pero se la lee tan así ¿Cómo? como Es que en medio- combustión elemental no se repite, pero en atomicidad sí se puede. Una cosa son los elementos y otra cosa son los átomos. ¿Entendiste, Camila? ¿O no? ¿Sí? Ya, porque esto es importante. Si en el examen viene parecido y me colocan que está, por ejemplo, acá. Si acá me colocan que hay 4 elementos, no vale. Porque son 3. Uno ya se está repitiendo. Solamente profesor, si un elemento se repite, lo tachamos, pero en atomicidad ahí viene, La ¿no? atomicidad sí va. Acá está. No mezcles atomicidad con elementos. Por eso. Son dos cosas muy diferentes. Exacto. Los elementos son los que forman mi molécula. Los elementos presentes, elementos diferentes. ¿Ya? La atomicidad es todo. ¿Ya? Ahora sí, ¿entendieron o no? Sí, profe. ¿Ya? Ahora, vamos a repasar un poco de teoría. Ya saben de los estados de la materia, ¿cierto? A ver. Ya saben qué es la materia. Si por ahí vienen definiciones, ya saben qué colocar. Pregunta, ¿cuántos estados de la materia tenemos? 10, 5. 10, Bueno, Profesor, 10. nosotros hemos hecho 5. Profesor, hay 10 estados de la materia. Claro, vamos a poner solo 5, ¿ya? O sea, ustedes saben que son 10, pero estudiamos son 5. Y cuando hablamos de estados de agregación, ¿cuántos son? ¿Quiénes son, Ani? Sólido, líquido y gaseoso. Líquido gaseoso. Listo. A ver, Profesor, si en el examen llega a preguntar cuántos estados de la materia hay, ¿qué ponemos? no te voy a preguntar eso, pues, porque es muy fácil. ¿Sí o no? A mí, por ejemplo, yo les puedo preguntar, a ver, ¿quién descubrió los estados de la materia? No les he dicho. Bueno, preguntaría cosas que son importantes. Por ejemplo, a ver, ¿Cuál es el paso del líquido a gaseoso? ya, también eso, pero a ver, silencio. A ver, levante la mano la persona que me diga qué es el estado sólido. Miguel, a ver, si no contestas te quito puntos. Que poseen forma definida y volumen definido. ¿Forma qué? Forma definida ¿Y qué más? y volumen definido. Ya, ¿qué más puedes decir, pues? Con esa idea, ¿qué más?
hay algo importante que hemos estudiado. Hasta lo dibujé. Que las fuerzas de atracción son mayores que las fuerzas de repulsión en el estado sólido. Muy grandes, exacto. También lo que dijo Miguel, ya van dos ideas juntas. ¿Qué más? ¿Cómo están los átomos entonces? O las moléculas. Unidos. Juntas, unidas. Unidos. Unidos. Posee forma y volumen definido. Perfecto. ¿Qué más? Ya, hasta ahí está bien. Se ven que han estudiado en conjunto. A ver, estado líquido. ¿Quién me dice qué es el estado líquido? A ver, Miguel. A ver, completando la idea, antes de que me conteste. Ahora, tú dime qué es el estado sólido, ya que ya te han ayudado, ahora dame la definición de estado sólido. ¿Cómo dirías? A ver. Sin miedo, a ver, activa tu micro. Posee forma definida, volumen definido, y también que las fuerzas de atracción son mayores que las fuerzas de repulsión. Pero ordénalo, pues no sería más bonito decir, es aquel estado en... ¿Cómo sería? A ver, completan. A ver, Miguel, dilo. Está bien, es aquel estado. No sé cómo ordenarlo. Pero si ya estás diciéndolo, pues te estoy dando solamente el inicio. Es aquel estado que posee forma, ¿y qué más? Forma y volumen definido. Ajá. Debido a, Las fuerzas debido a que las fuerzas de atracción son mayores que las fuerzas de repulsión. ¿de quiénes? ¿Fuerza de repulsión de quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿Del estado sólido? Del estado sólido. De los átomos o moléculas. Sergio. Sergio. Sí, profesor. Quería responder lo que le pregunté a A ver, Miguel. ahora contéstame tú, estado líquido. ¿Qué es el estado líquido? Con la misma El estado idea. líquido es aquel que tiene forma ¿Es indefinida, aquel qué? forma variable, ¿Es aquel qué? volumen indefinido. ¿Es aquel qué, Sergio? ¿Es aquel qué cosa? Es aquel estado, Es aquel estado. que tiene forma variable, volumen indefinido y ¿De las quién fuerzas depende? ¿De quién depende la forma y el volumen ahí? También. del recipiente, el recipiente Que lo contiene. Ya, que lo ¿qué más? contiene. ¿Qué más? Exacto. Hay algo Y que las importante. fuerzas de atracción y de repulsión son iguales. Muy bien. A ver, Alice. Gaseoso, estado gaseoso. Baja la mano, Sergio, gracias. Muy bien. Es aquel estado que no tiene forma definida, que no tiene volumen ni forma definida, que sus fuerzas de repulsión son mayores que sus fuerzas de atracción. Y si quiero hablar de volumen y forma, ¿de quién depende? ¿Fuerzas? ¿De quién? De sus fuerzas de repulsión. Lo dijo Sergio, del recipiente que lo Del contiene. envase, del recipiente del envase. Del envase o recipiente. Perfecto, muy bien. Todos tienen esas definiciones, ¿no? Araceli está notando recién, se ha olvidado. No, pues está bien, de ahí salen las ideas, ¿de acuerdo? No van a poner esa misma definición, cada uno piensa diferente, pero la idea es esa. ¿Cuál es lo importante? ¿Por qué? A ver, si yo les pregunto, ¿por qué existen los estados de la materia? ¿Debido a qué? ¿Quién me contesta? Camila, tu ¿Puede repetir? cámara, ¿Puede Adriano, repetir? cámara, Alaska, Lorena, Adriano, ingresaste tarde, ¿ah? Tardanza. Ya, a ver. ¿Por qué existen los estados de agregación de la materia? ¿Quién me contesta? ¿Debido a qué? A ver, Yaret, ¿debido a qué existen los estados de agregación de la materia? ¿Cuál es la causa? Eso lo expliqué. Y lo han mencionado en todos los estados de la materia.
¿Te acuerdas? ¿Has escuchado? Profe, una pregunta. Yo te lo he mencionado alguna vez. ¿Cómo? Sí, yo lo he llegado a mencionarte si me ha preguntado. Creo que sí. A ver, pero dime, ¿por qué existen los estados de agregación de la materia? No me acuerdo, profe. Lo sabía, creo. A ver, Benjamín, ¿por qué existen los estados? ¿Debido a qué? ¿O a quiénes? Debido a las distintas variaciones de clima. Lo más sencillo, Sí, Por debido el a cambio las de clima. variaciones. aparte, algo más importante. Y lo ha dicho Sergio, lo ha dicho Alice, lo ha El dicho... aumento. Debido a las fuerzas de interacción de los átomos y moléculas. ¿Quién lo dijo? Historia. ¿Ah? Yo, profesor. Fátima, muy bien, Fátima, exacto. ¿Quiénes son las fuerzas de interacción? Fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión. ¿Dónde lo leíste, Fátima? ¿En qué página? No, profesor, en el cuaderno usted nos hizo anotar. Ah, estás leyendo el cuaderno, se trata de pensar. No, está bien, ya, pero hay que recordar, ¿sí? Exacto, ellos son la causa, o sea, las fuerzas de atracción y de repulsión son las causas de que existan los estados de la materia. ¿Ya? Claro, adicional están las condiciones. Por ejemplo, como dice Sergio, la temperatura, la presión, la humedad, pero netamente químico, porque esos son factores físicos, son las fuerzas de atracción y de repulsión de las moléculas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Profesor, al final serían fuerzas de interacción de los átomos o moléculas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los átomos que forman. Los átomos que forman, Miguel. Moléculas. Moléculas. Si un átomo tiene esas fuerzas, las moléculas también, porque son uniones. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la fusión? La fusión es el paso del estado sólido al líquido por el aumento de energía. La energía. Muy bien, muy bien. ¿Qué es la sublimación? Directa o ¿Cuál? inversa. ¿Directa o Directa. A ver, Directa Benjamín. es el Ya. Sergio, ya participaste, ahora le toca a Benjamín. Benjamín, el estado sólido mediante el aumento de energía? ya. Entonces ya, esa parte ya la tienen. Está bien. Ya, concéntrense en esa parte. Si yo te pregunto, ¿qué son los átomos? son la parte más pequeña de la materia que conserva sus propiedades. Muy bien. Partículas subatómicas, Los cationes, protones, ¿Y aniones. neutrones? cationes, No, cationes, no, César. aniones. Protones, neutrones y electrones. ¿Pero qué más? Pues, ¿son eso nada más? No. Algo importante. Fátima, a ver, que estás leyendo el cuaderno, a ver, ¿qué dice ahí? ¿Te acuerdas? Ya estamos Sí, parte, profesor. en el siguiente tema, estamos en partículas subatómicas. Son los que componen el átomo. ¿Cómo se obtienen? Yo les dije, ahí vimos el cuadro. ¿Cómo se obtienen? Dividiendo al átomo. ¿A través de qué? A De través métodos los- físicos. Químicos. No, procesos mecánicos. Mecánicos, partículas subatómicas yo puedo obtener por medios mecánicos. Reacciones nucleares. Reacciones nucleares, pues. Ya. ¿Y cómo yo obtengo los átomos? A ver. ¿Cómo se obtienen a los átomos? ¿Qué Se tendría que requieren hacer? de proposiciones o métodos químicos. ¿Pero a quién? ¿A quién tengo que Reacciones romper? químicas. ¿A quién tengo que romper? Químicos. ¿A quién? ¿Cómo ¿A las obtengo átomos? moléculas? A las moléculas, pues, a través de reacciones químicas.
Eso lo hemos dictado, ¿no? Reacciones químicas. 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 Pero ¿qué hago? Escuchen, no se aloquen, escuchen. ¿Cómo obtengo átomos? Pues a la molécula la rompo a través de reacciones químicas, ¿cierto? ¿Sí o no? Así se obtienen los átomos. ¿Y cómo obtengo quarks? A ver, Camila, quark. ¿Cómo obtengo el quark? ¿Te acuerdas? Camila, ya está almorzando, creo, Camila. Con energía Reacciones cósmica. químicas. Reacciones químicas. Los quarks, reacciones químicas, requieren ya sé Energía quién va, cósmica. ya sé quién va a desaprobar. Ay, Claro, energía. ¿Pero qué hago? ¿A quién? A las partículas subatómicas le agregamos gran cantidad de energía o energía cósmica para destruir, para romperlas y obtener quarks. ¿Entienden esa linealidad o no? Profesor, ¿puede volver a repetir eso, por favor? Pero si está Sobre la dictado en energía el cósmica. cuaderno. Acuérdate, mira, yo quiero obtener quarks. ¿Qué hago? A las partículas subatómicas le agregamos una gran cantidad de energía o energía cósmica para romperlas. ¿Y qué obtenemos? Quark. el cuarto. Esa imagen yo no se las puse por las puras, sino para que la interpreten. ¿Se acuerdan de la imagen? A ver, bueno, creo que hay un tiempito, vamos a ponerlo por acá. Imagen. Imagen, dice. Imagen. Imagen. Esta. Ah, bien, cuadradito. ¿Se acuerdan? Moléculas, medios químicos, rompemos y obtenemos al átomo. Tenemos el átomo. A través de reacciones nucleares nos rompemos y obtenemos las partículas subatómicas. A cualquier partícula subatómica le agregamos gran energía cósmica para romper lo que obtenemos. El cuarto. Profesor, ¿y qué es la energía cósmica? Una gran cantidad de energía, o sea, se dice que es la energía que hay a través del choque de dos meteoritos o cuando explota una supernova o algo así, pero es una gran cantidad. Obviamente que acá en el planeta no se llega a esa cantidad, pero sí a una gran cantidad. Se ha logrado obtener una cantidad muy grande para obtener quark, pero no es la misma que la que existe en el universo. O no se sabe eso con exactitud. ¿Ya? Pero es una gran energía, mucha más que una reacción nuclear. Imagínate, una reacción nuclear generó destruir Hiroshima y Nagasaki. Una reacción nuclear. ¿Ya? O reacciones nucleares. Una energía cósmica destruiría, dicen que 1000 veces más. Entonces, imagínate la cantidad de energía que se necesita para obtener quark. ¿Me entienden? Si una reacción nuclear destruyó una ciudad, ¿qué no hará una energía cósmica? Se dicen que es 1000 veces más o menos. Lo que sucedió en Hiroshima y Nagasaki. ¿Sí? A ver, otra pregunta, ¿alguna duda antes de acabar? Todos, por favor, estudien definiciones, ejercicios como el que les dejé en la tarea. Acuérdense lo que hemos hecho hoy día, cuando tenemos elementos iguales, solamente en la composición elemental se cuenta una vez, pero en los átomos sí o sí los cuento. ¿Me entienden? ¿Sí o no? Sí, pero lo único que tendremos que darnos cuenta es que si vemos que uno de los elementos se repite, tenemos que tacharlo, ¿no? Es que ahí está el problema. Si tú lo tachas y ya no lo cuentas en la atomicidad, está mal, pues. Tienes que tener cuidado con eso. ¿Sí? Yo diría Profesor, pero si lo hacemos paso a paso, no se cuentan, o sea, es válido. sería lo ideal. A ver, paso a paso en elementos, lo cuento una vez nada más. En átomos sí lo considero todo. ¿Sí o no? ¿Entendieron o no?
Fabricio, ¿estás asustado? ¿Qué pasó? ¿Entendiste, Fabricio, o no? ¿Sí o no, Fabricio? Bueno, detenemos.